Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video, nos alegra muchísimo que estén aquí hoy. Mi nombre es Mariela Cardoso y soy estudiante del quinto semestre de la licenciatura en enfermería en la Universidad Autónoma del Estado de México y en conjunto con mi compañera Abigail vamos a hablar de dos temas que son maniobras de Leopold y atención de enfermería en el trabajo de parto. Estamos seguras que serán de gran interés para ustedes, así que les pedimos que se queden hasta el final. Bueno, comencemos. Las maniobras de Leopold son una serie de movimientos que realizan los ginecólogos y personal de enfermería para poder conocer en qué postura se encuentra el bebé. Se denominan así porque son un conjunto de maniobras descritas por Christian Leopold y Spodin en 1984. Así, estas maniobras se realizan sobre el abdomen de las mujeres embarazadas que se encuentran en el tercer trimestre y con las que se busca identificar la estática fetal. En total existen unas 4 maniobras de Leopold, 3 de ellas se realizan frente a la paciente, mientras que la última maniobra se hace a los pies de la paciente. La estática fetal es un conjunto de relaciones espaciales que guarda el feto de forma intrínseca y de forma extrínseca. Es gracias a la estática fetal que como profesionales de salud podemos determinar la ubicación propia y exacta del feto dentro del útero y decidir el manejo más apropiado durante el trabajo de parto. Las manos son nuestro medio utilizado para conocer estos 4 aspectos fundamentales para el funcionamiento de las maniobras de Leopold, las cuales se dividen de la siguiente manera. Presentación fetal. En esta se determina si el bebé está en posición cefálica o pélvica. Posición fetal. En esta se determina si el dorso del feto está del lado derecho o izquierdo de la madre. Situación. Se determina si está cefálico, transversal, oblicuo o podálico. Y en actitud indiferente en flexión, que es la más frecuente, en extensión o en hiperextensión. Antes de realizar estas maniobras es muy importante contarle a la paciente en qué consisten estas y su procedimiento. Algunas pacientes pueden sufrir molestias o un ligero dolor durante la realización y es muy importante que la paciente se encuentre relajada en posición de decúbito dorsal y con las rodillas semiflexionadas. Además, el abdomen de la paciente debe encontrarse descubierto. Las maniobras de Leopold pueden ser más difíciles en aquellas mujeres que presentan sobrepeso, polihidramias o placenta anterior. También para facilitar la realización de estas maniobras se recomienda que la mujer tenga la vejiga vacía y se encuentre en un ambiente cómodo para ella. Existen 3 puntos clave en los que la realización de estas maniobras nos ayuda y son 1. Planificación del parto. Las maniobras de Leopold son fundamentales para decidir el plan de parto, ya que permiten prever complicaciones potenciales como la presentación podálica. 2. Seguridad materna y fetal. Nos ayuda a minimizar riesgos tanto para la madre como para el feto, permitiendo una atención personalizada y oportuna. 3. Alternativa no invasiva. Comparado con otros métodos como el ultrasonido, las maniobras de Leopold son una alternativa rápida y sin costo para evaluar la situación fetal. Primer maniobra de Leopold. Identificación del polo fetal. El profesional de la salud coloca ambas manos sobre el fondo del útero, palpando para identificar si el polo que se encuentra en la parte superior del útero es la cabeza, que es más dura, redonda y móvil, o la pelvis, que es más suave e irregular. Aquí vamos a determinar si el feto está en una posición cefálica, o sea, cabeza hacia abajo, o podálica, pies hacia abajo, lo cual es fundamental para la planificación del parto. Segunda maniobra de Leopold. Evaluación de la posición fetal. Las manos del examinador se colocan a ambos lados del abdomen materno. Una sostiene el útero mientras la otra palpa, determinando la ubicación de la espalda fetal, que se siente como una superficie larga y firme, en comparación con las extremidades que son más irregulares y móviles. Esta maniobra nos ayuda a identificar la orientación del feto, posición izquierda o derecha, y es clave para evaluar la frecuencia cardíaca fetal correctamente. Tercera maniobra de Leopold. Determinación de la presentación fetal. Con una mano colocada justo por encima del pubis, el examinador intenta determinar qué parte del feto se encuentra más cerca del canal de parto. Si es la cabeza, se sentirá dura y móvil, mientras que si es la pelvis, se sentirá más suave e irregular. Aquí vamos a identificar qué parte del feto será la primera en descender por el canal de parto, crucial para prever el tipo de parto. Cuarta maniobra de Leopold. Confirmación de la presentación y flexión fetal. El profesional se va a colocar de espaldas a la paciente, utilizando ambas manos para deslizarse hacia abajo a ambos lados del abdomen.
palpando para confirmar la presentación del feto y la flexión de la cabeza. Esta maniobra es crucial para determinar si la cabeza del feto está bien encajada en la pelvis y si el feto está en una posición favorable para el parto vaginal. Bien, para empezar debemos saber qué es el trabajo de parto. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el trabajo de parto se define en un proceso que consiste en una serie de contracciones uterinas que nos ayudan a que el cuello útero se dilate, se adelgace, permitiendo que el feto pase por el canal de parto. La OMS también define que el parto normal es como un nacimiento espontáneo, de bajo riesgo que ocurre entre las 37 y 41 semanas de gestación. Ahora bien, están las etapas y los mecanismos del trabajo de parto. Dentro de estos encontramos tres. El primero es el encajamiento. El encajamiento es el momento en el parto en el que se produce cuando la parte más grande de la cabeza de nuestro bebé entra en la pelvis de la madre. El encajamiento suele ocurrir entre las 33, 34, 37 o 38 semanas de gestación. ¿Qué quiere decir esto? Que pues ya es el último mes de embarazo. Para lo que esto nos ayuda es que se produzca un parto de manera fisiológica muy satisfactoria. El feto debe de cambiar de posición, su cabeza debe atravesar el canal. La posición en la que normalmente los bebés nacen es la occipito púbica, es decir, mirando hacia el suelo. Bien, ahora encontramos la etapa del descenso. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando la cabeza del bebé baja por la pelvis de la madre. Ocurre durante el trabajo de parto. El cuello uterino se dilata o puede ser esto después de que la madre empiece a pujar. El descenso o aligeramiento es cuando se acomoda el bebé en la pelvis y ya esto es en el tercer trimestre del embarazo. Algunos síntomas del encajamiento o cuando desciende es la forma del abdomen, cambia, en la parte de inferior se ve como abultada y en la parte de arriba disminuye. Se puede notar en la pelvis cómo está la cabeza de nuestro bebé cuando hacemos una valoración. Cuando el bebé no encaja, su cabeza está muy alta en relación con la pelvis. Puede ser porque la pelvis es muy, muy grande o porque las contracciones uterinas no son lo suficientemente fuertes para que suceda esto. Ahora, como tercero encontramos la flexión. La flexión es uno de los movimientos cardinales en el trabajo de parto, que consiste en que la cabeza del bebé se flexiona hacia abajo, de manera que la barbilla toca el pecho. Esto se da gracias a la resistencia que se encuentra entre la cabeza al atravesar por el suelo pélvico. La flexión es muy importante porque hace que la cabeza del bebé presente su menor diámetro hacia la pelvis. El suboccipito pregmático lo facilita a que pase a través de ella. Y ya llegaremos a lo que son nuestras últimas etapas para que se pueda dar el final del trabajo de parto. Ok, en esta primera etapa vamos a encontrar la dilatación. Se compone de dos fases. La fase latente es entre el inicio de las primeras contracciones perceptibles hasta el inicio de la fase activa. En promedio dura la fase latente se describe entre 4 y 8 horas la nulípara y entre 6 y 4 horas en una multípara. Se estableció, además de una duración máxima en la fase latente de 20 horas en las pacientes que son nulíparas y 14 en las multíparas. En la fase activa se inicia la presencia del cuello al 100% borrado, ya sea con 3 centímetros de dilatación, y termina con la dilatación completa, que son nuestros 10 centímetros. Se describe la fase activa, se compone de 3 etapas: la aceleración máxima dependiente y desenlace. Dado la curva de nuestro partograma en el aspecto sigmoideo, la velocidad de la progresión respecto a la dilatación cervical es dependiendo de la paridad. Es como se establece la progresión del trabajo de parto.
En la fase activa se asocia la dilatación del cuello uterino y se produce el descenso de la presentación fetal a través del canal de parto. Ahora, nuestra segunda etapa es la expulsión. Se inicia cuando la dilatación es completa al 10% y termina con la salida del bebé. Dura máximo 2 horas en nulíparas y 1 hora en multípara. Sin el uso de la anestesia epidural, se ha demostrado que se prolonga cuando se ocupa la fase de expulsivo hasta en 1 hora. Durante esta etapa se complementa el descenso de la presentación fetal, lo que les comentaba, ¿no? Encontramos lo que es la flexión, es durante el parto la cabeza fetal la empuja contra las paredes del cuello uterino, el piso pélvico y la pared pélvica, y la cabeza se flexiona contra el tórax para presentar el perímetro más pequeño. La rotación interna, el occipucio fetal gira en sentido lateral y anterior del tiempo en el que se mueve. Se da una torsión más allá de las espinas isquiáticas a través de la pelvis. Aquí ya nuestro feto ya se está acomodando. Y la extensión, el occipucio fetal sale por debajo de la sínfisis de la pubis materna y después da un giro en sentido de la cabeza, nace a medida que va saliendo por la cavidad vaginal. Se va extendiendo la barbilla hacia arriba, alejándose del tórax fetal. La restitución y la rotación externa, después que la cabeza sale de la vagina, gira para alinearse con el cuerpo fetal y hace un giro de 1/4 de medio de vuelta, que el hombro sale por debajo de la sínfisis de la pubis y sale por la vagina. Y al final, que culmina con la expulsión de la cabeza y los hombros fuera de la vagina. Es cuando sale el resto del cuerpo, se flexiona hacia la sínfisis de la pubis y se logra el nacimiento. Ahora, en nuestra tercera fase, corresponde el periodo de la salida del bebé hasta la salida de la placenta. Puede durar hasta 45 minutos en una nulípara y 30 minutos en una paciente multípara, que ya es nuestra etapa de alumbramiento. Es aquí donde vamos a estar valorando nuestros partogramas, la dilatación cervical, el enlace final entre la fase de dilatación, si existe una amplia variedad entre los partos que son muy largos y los que no. Cuando entramos en inicio de nuestra fase activa y bien hasta llegar a nuestro descenso. Ahora bien, así llegamos al final, que es el alumbramiento. Después de la salida del feto, el volumen de la cavidad uterina disminuye rápidamente y eso causa el desprendimiento de la placenta. Puede ocurrir por 2 mecanismos. Encontramos el mecanismo de Scrooge, que la placenta se despega primero por la parte central. Esto es durante el alumbramiento. La placenta aparece en la vulva, en la cara fetal mirando hacia nosotros, y el sangrado es visible. Solo después de la salida de la placenta ocurre solamente en un 75% de los casos. El otro mecanismo es de Duncan. La placenta se desprende primero por los bordes. Cuando ocurre el sangrado es visible antes de la salida de la placenta, y la placenta aparece en la vulva con la cara mirando hacia nosotros. Se encuentra el manejo expectante. El desprendimiento de la placenta ocurre sin una intervención médica y es expulsada espontáneamente desde el útero por las contracciones o por la gravedad. El cordón umbilical no se liga, no se corta hasta el cese de la pulsatilidad. Manejo activo: se facilita el desprendimiento y la expulsión de la placenta. Estimula las contracciones uterinas, acortando la tercera fase del trabajo de parto y reduciendo el riesgo de las hemorragias posparto. Este manejo incorpora 3 acciones principales, que es la administración profiláctica de la oxitocina, luego de la salida del hombro anterior y luego del alumbramiento, la ligadura y corte temprano del cordón umbilical y la tracción suave del cordón umbilical una vez que la placenta se ha desprendido. Y encontramos la extracción manual de la placenta. Se introduce la mano completa en la cavidad uterina
para lograr la separación de la placenta desde la pared uterina. Esta maniobra suele ser un poco dolorosa y no produce ningún beneficio, solo debe de reservarse cuando se produce una retención de ella. Ahora debemos de recordar que en un manejo activo del alumbramiento pues se debe de reducir el riesgo de las hemorragias puerperales, que es lo que principalmente nos importa. Bueno, pues esto sería todo en cuestión al trabajo de parto. La atención de enfermería durante el trabajo de parto es crucial para garantizar el bienestar de la madre y el bebé en cada una de estas etapas. A continuación voy a describir ciertas intervenciones que son las más importantes en cada una de las etapas del trabajo de parto. En la primera etapa, que es dilatación, los cuidados principales van a ser valoración continua. Debemos de tener un monitoreo de las contracciones uterinas y la frecuencia cardíaca fetal, así como la dilatación cervical y la efectividad del trabajo de parto. Debemos de brindar apoyo emocional, explicar a la madre el proceso y brindar apoyo emocional para reducir la ansiedad. Control del dolor. Ayudar a la madre a elegir estrategias de alivio del dolor mediante técnicas de relajación, respiración y cambios de posición. Vigilancia de los líquidos. Debemos de tener control de la ingesta de líquidos para evitar que la paciente se deshidrate. La segunda etapa es la expulsión. Los cuidados de enfermería que vamos a realizar aquí van a ser fomentar el pujo efectivo. Debemos guiar a la madre sobre cómo y cuándo debe de pujar para que lo haga de una manera adecuada. Monitorear el progreso. Debemos vigilar frecuencia cardíaca fetal y la posición de la cabeza del feto para asegurar que el bebé esté descendiendo de forma adecuada. Apoyar durante el nacimiento. Debemos brindar apoyo emocional, físico y asistencia al médico durante el nacimiento. Control del ambiente. Debemos mantener un ambiente adecuado, tranquilo y seguro para el parto. Tercera etapa, alumbramiento. Los cuidados que vamos a tener aquí van a ser control del sangrado. Debemos observar la cantidad de sangrado para evitar una hemorragia postparto. Valoración del útero. Debemos asegurarnos de que el útero esté contraído de forma adecuada para prevenir el sangrado excesivo. Ayudar en la expulsión de la placenta. Debemos guiar en el proceso de alumbramiento y revisar que la placenta sea expulsada de forma completa, y administración de medicamentos. En caso de riesgo de hemorragia, debemos administrar oxitocina o algún uterotónico para asegurar la adecuada contracción uterina. Y en el posparto inmediato, los cuidados de enfermería que vamos a llevar a cabo van a ser el control constante de signos vitales, observación del útero, el tono y la cantidad de los loquios, apoyar física y emocionalmente a la paciente mientras inicia la lactancia y se adapta al posparto. Monitorear a la madre y al bebé. Debemos evaluar constantemente a los dos para verificar que el estado de salud sea óptimo y promocionar el vínculo madre-bebé. Debemos facilitar el contacto piel con piel y el inicio de la lactancia materna inmediata. Bueno, hemos llegado al final de este video sobre la atención de enfermería en cada etapa del trabajo de parto y las maniobras de Leopold. Espero que esta información haya sido de gran ayuda para ustedes y pues nada, agradezco sus atenciones. Hasta luego.